Cuando uno quiere presentar un sistema lógico, lo primero que debe hacer es especificar sobre qué lenguaje se va a estar trabajando. Como expliqué anteriormente, este va a ser un lenguaje artificial, específicamente uno formal. En este video voy a mostrar a grandes rasgos cuál es la metodología para crear estos lenguajes. Primero que nada, hace falta decir que por ciertos motivos en los que no voy a ahondar, esta sección trata principalmente con conceptos de la teoría de la computación. Para ser exactos, teoría de los lenguajes formales. Esto significa que en vez de trabajar con objetos abstractos, como por ejemplo el número 2, vamos a trabajar con el 2. El símbolo 2, no el número. También, en vez de utilizar conjuntos, es decir, colecciones posiblemente infinitas de elementos sin un orden determinado, trabajamos con tuplas, secuencias finitas de elementos ordenados, etc. Bien, un lenguaje es simplemente un conjunto de expresiones. A las expresiones también se las puede llamar cadenas o fórmulas. Son diferentes nombres para el mismo tipo de objeto, dependiendo si estamos en lingüística le van a llamar expresiones lingüísticas, en teoría de lenguajes formales le llaman cadenas, es decir, en computación, y en lógica las llamamos fórmulas. Un ejemplo de una fórmula sería la palabra Roma. Ahora, a las fórmulas las formalizamos con el siguiente objeto, una tupla. Esta tupla, ROMA, es, digamos, una colección de símbolos, la R, la O, la M y la A. Pero a diferencia de los conjuntos, esta colección es siempre finita. Así como yo no puedo tener una palabra infinitamente larga, tampoco puedo tener una tupla infinitamente larga. Otra diferencia con conjuntos es la siguiente. Tenemos la fórmula amor. Si formalizáramos a una fórmula con simplemente un conjunto de símbolos, Roma y amor serían la misma expresión, pero como sabemos no lo son. Esto es porque las tuplas tienen una propiedad de orden, es decir, no da igual el orden en el que estén los símbolos. A pesar de que en este caso los símbolos son iguales, el orden es diferente, entonces son tuplas diferentes. Otra diferencia con los conjuntos es que las tuplas tienen la propiedad también de la repetición. Es decir, si Roma A fuese un conjunto, sería idéntico a la palabra Roma, pero no lo es. Es decir, si tenemos símbolos repetidos, entonces hay más de un símbolo en esa tupla. Si fuese un conjunto, no importa cuántas veces esté la A, entre comillas, es lo mismo que esté una vez. Da exactamente igual. En tuplas no funciona así. Para crear estas fórmulas, lo que hacemos es ir concatenando los símbolos específicos. Estos símbolos los sacamos de un alfabeto, que vendría a ser simplemente eso, un conjunto de símbolos con los que vamos a crear a las fórmulas. Pero en base a un alfabeto podemos crear infinidad de fórmulas, muchas de las cuales no van a formar parte del lenguaje. Supongamos que este conjunto es el conjunto de posibles fórmulas en base a un alfabeto. Y cada punto sería una fórmula con los símbolos de dicho alfabeto. A este conjunto de fórmulas posibles lo denotamos sigma estrella. Pero no toda fórmula da igual. Por ejemplo, la palabra Roma entendemos que forma parte del lenguaje español, pero la palabra Roma A no. Entonces, tenemos que encontrar alguna manera de diferenciar ese conjunto de fórmulas como Roma o amor, que forman parte del lenguaje, de simplemente las fórmulas que pueden ser creadas concatenando los símbolos del lenguaje. Este segundo conjunto que menciono, el de palabras como Roma o amor, es el lenguaje en sí mismo. Es ese conjunto de fórmulas. En este caso el lenguaje sería el español. Entonces tenemos que encontrar alguna manera de diferenciar a las palabras que están en L de las que están en sigma estrella. Esto lo hacemos definiendo reglas gramaticales. Las reglas gramaticales, de vuelta, también depende en dónde estemos estudiando esto, pueden ser llamadas reglas de producción de fórmulas o reglas de transformación sintáctica. Yo les voy a llamar reglas gramaticales y al conjunto de las reglas gramaticales, gramática. Entonces, el conjunto de fórmulas, en este caso estas tres, que respeten o puedan ser generadas a partir de las reglas gramaticales, van a ser llamadas no simplemente fórmulas, porque sí son fórmulas, pero son algo más. Son fórmulas bien formadas gramaticalmente. Es por eso que a L también lo podemos llamar, o a este conjunto que contiene a estas tres, en este caso estas tres, pero hay muchas más, fórmulas, lo vamos a llamar conjunto de fórmulas bien formadas. Abreviamos FBF. Entonces, el conjunto FBF va a ser idéntico o igual a el lenguaje en sí mismo.
Ahora, estas reglas gramaticales van a funcionar de manera recursiva. Generalmente va a haber una o varias reglas que nos permitan derivar una o varias fórmulas, diciendo esta fórmula específica o estas fórmulas en general son fórmulas bien formadas. Y va a haber otro conjunto de reglas que nos permitan pasar de esas fórmulas que generamos con esas reglas anteriormente mencionadas a otras fórmulas. Y aplicando sucesivamente este segundo tipo de reglas vamos a poder generar otra y otra y otra. Entonces, al final, si la gramática está definida correctamente, podríamos generar todas las fórmulas del lenguaje. Este proceso de aplicar sucesivamente las mismas reglas lo llamamos recursión, que es exactamente lo mismo que demostrar por inducción. Inducción es una palabra que se usa para demostrar algo y recursión es cuando lo hacemos para definir, pero al final son lo mismo. Lo que explica recursión o inducción es el proceso de, valga la redundancia, repetir sucesivamente un mismo proceso y pasar de fórmulas simples a fórmulas más complejas. A partir de todo esto, podemos entender lo siguiente. Un lenguaje puede definirse intencionalmente como un par ordenado sigma G, donde sigma va a representar al alfabeto, este conjunto de símbolos, y G va a representar el conjunto de reglas gramaticales. Extensionalmente, un lenguaje es un conjunto de fórmulas, pero estas fórmulas generalmente son infinitas, entonces no podemos definir el lenguaje intencionalmente, no podemos enlistar las infinitas fórmulas que pertenecen a él. Entonces, generalmente presentamos esta definición intencional, diciendo que tomando a este alfabeto y tomando estas reglas gramaticales, aplicando las reglas gramaticales al alfabeto, se generan este conjunto infinito de fórmulas bien formadas que son L. Dicho esto, el primer paso para generar un lenguaje formal es 1. Definir un alfabeto. Un alfabeto es un conjunto no vacío de símbolos. Generalmente se pide que el conjunto sea finito, o si es infinito, tiene que ser enumerable, es decir, tiene que haber una biyección con los números naturales. Hay otros requisitos que tienen que cumplir los símbolos entre sí, pero no los vamos a profundizar ahora. Además, el S0 puede estudiarse con diferentes lenguajes. Al final, el resultado es exactamente igual. Los teoremas son los mismos, pero muchas veces, dependiendo de lo que queremos hacer con el sistema, vamos a utilizar una presentación u otra. El paso número 2 es definir una gramática. Una vez tenemos el alfabeto y todas las posibles expresiones que se pueden formar concatenando sus símbolos, tenemos que buscar alguna manera de discriminar las expresiones que van a formar parte del lenguaje de las que no. Esto se hace definiendo una gramática formal. De acuerdo a los diferentes alfabetos, existen diferentes gramáticas para generar las fórmulas bien formadas. Pero además, dado un mismo alfabeto, hay diferentes formas de definir a las mismas reglas gramaticales. Más adelante voy a mostrar algunas de estas diferentes presentaciones. Así como en el lenguaje cotidiano solemos abreviar palabras o evitar el uso de signos de puntuación, en el lenguaje formal generalmente tomamos convenciones notacionales para simplificar la lectura o la escritura de las fórmulas bien formadas. Todo esto sin generar ambigüedad. Este tercer paso es opcional, lo preferimos simplemente porque simplifica el trabajo que vamos a hacer, pero podríamos no hacerlo. Y como siempre, existen diversas formas de simplificar este lenguaje. Con lo hecho anteriormente podemos definir al lenguaje. Después tenemos que asegurarnos de que éste se comporte como quisiéramos. Es decir, tenemos que intentar demostrar teoremas o metateoremas que respondan a estas preguntas. ¿Qué cantidad de fórmulas bien formadas contiene el lenguaje? Si las fórmulas bien formadas son infinitas, ¿tenemos algún método para manejar esta cantidad de fórmulas? Es decir, ¿podemos demostrar algún tipo de teorema general para todas las fórmulas? ¿Podemos hacer sustituciones dentro de una fórmula bien formada y seguir teniendo otra fórmula bien formada? ¿Hay alguna fórmula bien formada que contenga ambigüedad sintáctica? Esto es importante porque para esto precisamente hicimos el lenguaje. Necesitamos saber si toda fórmula bien formada tiene una y solo una forma de leerse o analizarse. Hagamos un ejemplo. Este lenguaje es de juguete y se llama MUI. Fue presentado por Douglas Hofstadter en su libro Gödel, Escher, Bach. Él lo presenta como un sistema deductivo que no es exactamente lo que estamos haciendo acá, pero es prácticamente lo mismo. Bien, MUI es un lenguaje, entonces lo definimos como un par ordenado sigma G, donde sigma es el alfabeto y G la gramática. Ahora, sigma
se compone de los símbolos M, U e I. Entonces, con estos símbolos ya podemos ir generando fórmulas. Esto se hace con un operador llamado concatenación. Por ejemplo, si concatenamos los símbolos M, concatenación, U, tenemos como resultado a la fórmula mu. Con U concatenado con I, tenemos como resultado a la cadena UI. También, por supuesto, podemos concatenar en sí mismo cadenas o palabras o fórmulas. Mu concatenado con UI y tenemos a muy, y así sucesivamente. Después, otra operación importante es la longitud, por ejemplo. La longitud de mu, así se denota la operación longitud, es igual a, como dice el nombre, la longitud de la cadena. La longitud de esta cadena muy sería 4. Recordemos, estos son tuplas, entonces se contabilizan 2 veces las u's. Un caso especial es la fórmula de longitud 0. La llamamos lambda. En este caso, lambda sería el análogo al conjunto vacío, en teoría de conjuntos. Y fíjense que también longitud es el análogo a cardinalidad en teoría de conjuntos. Y por último también tenemos a los superíndices. Estos van a ser una forma de denotar las posibles combinaciones que se pueden hacer de fórmulas con una longitud dada. Por ejemplo, tenemos a sigma. Sigma tiene implícitamente el superíndice 1. Es decir, sigma 1 es igual a sigma. Y sabemos que sigma es igual al conjunto que contiene a m, a u y a i. ¿Qué significa esto? Fíjense que m, u e i son las únicas posibles cadenas que se pueden formar de longitud 1. De ahí el superíndice. Sigma super 2 entonces va a ser el conjunto que contiene a todas las fórmulas de longitud 2, por ejemplo, a mu, a mm, mi, im, etc. Estas son todas las fórmulas que podemos generar de longitud 2 en base a sigma, a los símbolos de sigma. Otra vez, otro caso especial es sigma super 0, que como pueden adivinar es el conjunto que contiene a lambda, la única cadena vacía, no tiene ningún carácter. Generalizando todo esto, ahora sí podemos definir con precisión qué es exactamente ese conjunto de expresiones posibles en base a un alfabeto. El conjunto de expresiones posibles va a ser esto. Sigma estrella, que es igual a la unión generalizada de todos los sigma super i, donde i es un número natural. Esto lo que significa en español es que es la unión de sigma super 0 con sigma super 1 unido con sigma super 2 unido con etcétera, 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 para todos los números naturales. Entonces así sigma estrella va a representar el conjunto de todas las fórmulas con símbolos del alfabeto sigma, sin importar cómo estén ordenados sus símbolos o qué longitud tiene la fórmula. Cabe aclarar que aunque haya cadenas de largo que quisiéramos, porque los números naturales siempre siguen creciendo, son infinitos, esa longitud es siempre un número natural. Es decir, tenemos infinitas fórmulas, pero no fórmulas infinitamente largas. Y ahora sí podemos expresar las reglas gramaticales de muy. Entonces esta sería la gramática G que contiene a este conjunto de reglas. Son 5 reglas. La regla 0 nos va a decir que la cadena mi pertenece a las fórmulas bien formadas. Es una fórmula bien formada. La regla 1 va a decir que si alfa i pertenece a las fórmulas bien formadas, entonces alfa i u pertenece a las fórmulas bien formadas. Alfa es una metavariable, es decir, va a recorrer el conjunto sigma estrella. La podemos cambiar arbitrariamente por cualquier fórmula. Y la podemos leer en lenguaje español como cualquier fórmula. Si cualquier fórmula terminada en i pertenece a las fórmulas bien formadas, entonces esa misma fórmula terminada en i concatenándole u es una fórmula bien formada. La regla 2 nos dice que si una fórmula empieza con m y se sigue con cualquier fórmula y eso es una fórmula bien formada, entonces podemos repetir la terminación. Repetimos a alfa y eso es una fórmula bien formada. La regla número 3 nos dice que si tenemos a alfa, 3 i's y beta, beta también es una metavariable y eso es una fórmula bien formada, entonces la podemos cambiar por alfa u beta y eso sería una fórmula bien formada. La regla número 4 nos dice que si alfa u b es una fórmula, alfa u beta
eso es una fórmula informada, entonces alfa beta es una fórmula informada. Y la regla número 5, a pesar de que es bastante informal, esto lo podemos cambiar después, es importante, porque lo que dice es que no hay más fórmulas informadas. La única manera de generar fórmulas informadas es a partir de estas 5 reglas anteriores. Ahora, veamos si estas 3 fórmulas, MUI, MU, MUI, pertenecen al lenguaje MUI. Empezamos por la primera, MUI. La primera regla que tenemos que aplicar es la regla 0, porque todo el resto, la regla 5 no nos permite generar fórmulas informadas, y las 4 anteriores generan fórmulas, pero a partir de otras. Como empezamos, no tenemos ninguna, la única forma de generar es con la regla 0. La regla 0 nos dice que MI es una fórmula informada. Ahora podemos aplicar la regla número 2, por ejemplo, ¿sí? En este caso alfa va a ser I. Entonces, MI, y como resultado es una fórmula informada por regla 0, y ahora M alfa alfa es una fórmula informada aplicando la regla 2. Entonces, M, I, porque dijimos que alfa era I. Ahora podemos aplicar de vuelta la regla número 2, en este caso la aplicamos a esta segunda fórmula, y el alfa ahora son 2 I's, entonces tenemos 4 I's. Ahora sí puedo aplicar, por ejemplo, la regla 1, que tenemos alfa I, en este caso alfa va a ser M, I. Y ahora la regla que me va a ayudar es la regla 3. Alfa, 3 I's y beta. Alfa sería M, las 3 I's serían estas, y beta sería IU. Y puedo cambiar esas 3 I's por una U. Entonces tenemos MU-IU. Entonces, esta fórmula pertenece al lenguaje MUI. Vamos con MIU. De vuelta. Regla número 0. Ahora, regla número 2. De vuelta a la regla número 2. Y ahora, regla número 3. ¿Qué pasó acá? Esto lo doy como ejemplo para que vean que alfa y beta son metavariables, pueden recorrer cualquier, como dije, cualquier fórmula que esté en sigma estrella. Y recordemos que sigma estrella, una de las partes de sigma estrella, es la cadena vacía, porque pertenece a sigma super cero, perdón. Entonces, alfa en esta fórmula va a ser MI. Las 3 I's van a ser estas últimas, y beta va a ser la cadena que está acá, que es la cadena vacía. Y así es como genero a MIU. Entonces, MIU, de vuelta, también pertenece al lenguaje MUI. Y ahora vemos si MUI pertenece al lenguaje MUI. Como siempre empezamos con MI por regla 0, MII por regla 2, MII por regla 2 otra vez, y ahora por regla 3, MUI. Cambio estas 3 I's del medio por la U. Alfa es M y beta es I. De vuelta, MUI forma parte del lenguaje MUI. Lo que Hofstadter pregunta luego de presentar este lenguaje MUI es si el lector puede generar la cadena MU. Acá es cuando pausan el video e intentan producir esta fórmula. Bueno, la respuesta es que no se puede generar MU. Es totalmente imposible. Una posible estrategia para generar MU sería darse cuenta que la regla 4 elimina U's. Alfa, UU, beta, y terminamos con alfa beta. Entonces, si tuviéramos la fórmula MUUU como fórmula bien informada, por regla 4 ya tendríamos a MU como fórmula bien informada. Necesitamos 4 U's. Ahora, miremos la regla 3. La regla 3 nos permite intercambiar 3 I's por una U. Es decir, podemos producir U's. Pero para eso necesitamos I's. La regla 2 lo que nos permite es repetir la terminación de una cadena comenzada con M. Y la regla 0 nos da a MI la terminación I. Es decir, MI, y luego aplicamos la regla 2 sucesivamente y tenemos más y más y más y más I's. Luego la regla 3 y transformamos de a 3 I's por una U. Y luego con la regla 4 eliminamos de a 2 U's y nos quedamos con el inicio y la terminación de la fórmula. El punto acá es que por la cantidad de I's que permite introducir 2 y la cantidad de I's que permite eliminar 3, es totalmente imposible que nos quedemos únicamente con la fórmula MU. De hecho, se puede demostrar que esto es imposible. Esto que estoy expresando ahora podría ser un teorema que podríamos demostrar en el metalenguaje. Es decir, estamos en un metalenguaje porque estamos hablando desde el español o pseudo español del lenguaje MUI, diciendo que MU no es una fórmula bien formada. Otra pregunta similar es, por ejemplo, ver si podemos producir a IMU. La respuesta a esta pregunta debería ser no. Con un vistazo a las reglas gramaticales vemos que
la única regla con la que podemos empezar a producir es 0. Y 0 nos permite derivar mi. Mi tiene como comienzo a la letra A o al símbolo M. Después, la regla 1, 2, 3 y 4, fíjense lo que hace. La regla 1 nos permite arrancar con alfa i y producir alfa i u. Es decir, alfa va a estar de vuelta al inicio. La regla 2, m alfa, y de esto sacamos m alfa alfa, pero mantiene a la m en el inicio. La regla 3, alfa i beta. Alfa u beta. De vuelta, mantiene a alfa en el inicio. Y la regla 4 también mantiene a alfa en el inicio. Es decir, una vez tenemos a la m en el inicio, aplicando estas reglas como nosotros queramos, no importa, nunca vamos a poder sacar a la m del inicio. Entonces, como un metateorema podría ser expresado como todas las fórmulas bien formadas de Muy comienzan con m. Y este podría ser un trabajo que realicemos en el paso número 4, cuando dijimos que hay que asegurarnos de que el lenguaje se comporta de la manera que quisiéramos. Aunque por supuesto los teoremas en este caso son totalmente simples, no tienen ningún sentido, en lógica proposicional los metateoremas sobre el lenguaje van a ser bastante más interesantes. Bueno, el paso número 3 no lo hicimos porque este lenguaje es tan sencillo que no hacía falta simplificarlo. El paso 1, el de presentar el alfabeto, lo hicimos. El paso 2, de presentar la gramática, también. Lo interesante de este lenguaje, además de ser muy sencillo y poder expresar bastante bien lo que significa crear un lenguaje, es que claramente no significa nada ninguna de sus fórmulas. Fíjense, muy, y muy, you, ninguna de estas fórmulas tiene ningún significado. Y eso muestra bastante bien todo lo que vamos a hacer en este capítulo. En este capítulo vamos a trabajar simplemente con manipulación de símbolos. Esos símbolos todavía no significan nada hasta que nosotros no le asignemos significado, y eso va a venir en la parte 2, que es la parte semántica. Todo este capítulo va a ser meramente sintáctico. Entonces, resístanse a darle significado a las fórmulas que van a ver de acá en adelante.